Bendiciones y muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene, les saluda el pastor José Luis Ardila para traer una pequeña porción de la palabra. Y en esta mañana me gustaría poder referirme a la preciosa sangre de Jesús. Esa sangre que nos limpió, nos redimió, que cada día sigue limpiando a más personas en todo el mundo. Y para ello debemos entender y comprender que todos, para sobrevivir, para vivir en este mundo, necesitamos ciertos elementos básicos, como el agua, el oxígeno, necesitamos el alimento, la vivienda, el vestido. Además, nuestro cuerpo también requiere ciertas cantidades de proteínas, de vitaminas, de minerales. De lo contrario, nuestro cuerpo moriría. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. La vida espiritual, al igual que la vida física, requiere de elementos básicos, los cuales son indispensables, y sin esto nos sería muy difícil sobrevivir como cristianos en un mundo que no conoce a Jesús. Hay varios elementos: la palabra de Dios, la oración, el ayuno y muchos otros, pero me quiero referir a uno de los elementos principales, y es la sangre de Él. ¿Y por qué necesitamos la sangre de Jesús? Porque es esencial, porque como seres caídos que somos, tenemos en realidad tres problemas fundamentales. Y esos problemas que tenemos los tenemos con tres personas. Tenemos un problema con Dios, tenemos un problema con nosotros y tenemos un problema con Satanás. Con Dios porque frecuentemente, aún siendo creyentes, muchos se sienten separados de Él. Con nosotros mismos a menudo porque nos sentimos culpables, nos acusamos, no nos hemos perdonado. Y con respecto a Satanás, a menudo porque sentimos la acusación de parte de Él. Esas tres señales nos hablan de la separación de Dios. Sentimientos de culpa, acusaciones que vienen de parte de Satanás. Y todo eso puede constituir un problema en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de creyentes. Y solamente por medio de la sangre de Jesús podemos ser limpios en todas esas áreas. Cuando el hombre pecó originalmente, cuando Adán pecó en el huerto, él inmediatamente lo que hizo fue esconderse de Dios. Antes de que Adán pecara, él disfrutaba de Dios, disfrutaba de la presencia de Dios. Dice la Escritura que él caminaba con Dios. Constantemente estaba delante de Él. Y cuando Él peca, Él se esconde. Y aunque seamos cristianos, es posible que tengamos experiencias muchas veces semejantes. Después de haber cometido un pecado, un error, sentimos que ha surgido una gran separación entre nosotros y Dios. Y Dios es justo. Y Él no puede tolerar ningún tipo de pecado, ninguna clase de pecado. A eso fue lo que se refirió el profeta Isaías cuando dijo en Isaías 59 del 1 al 2: «He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Miren, noten una cosa, dice la palabra que después de que Adán pecó, Dios no le preguntó: «Adán, ¿qué has hecho?». Dios le preguntó: «Adán, ¿dónde estás?». Porque Adán se separó de Dios a causa del pecado. Pero Él nos ama tanto que Él buscó a Adán para saber qué había sucedido en la vida de Adán, porque se había alejado de Él. Y es lo que Dios está haciendo en este momento, en esta mañana, acercándose a tu vida y preguntándote: ¿dónde estás? No lo que has hecho, porque sabiendo dónde estás y a qué distancia te encuentras de Dios, podrás saber la separación que provocó que hoy tu corazón esté distante. ¿Qué fue lo que sucedió para que te separaras de Él? ¿En qué momento sucedió que vino esa separación a tu vida? Y puedas entonces arrepentirte de lo que has hecho. Dios pregunta: ¿dónde estás? Para que te arrepentas de lo que has hecho. Y en todo el universo
Solo existe un elemento capaz de quitar nuestros pecados, lo dice la Biblia, y es la sangre de Jesús. Las oraciones son buenas, necesarias, nuestras lágrimas lavan nuestro corazón, los ritos de nada sirven, las penitencias no te llevan a ninguna parte, las promesas menos porque no las cumplimos, los remordimientos no sirven porque la Biblia habla de arrepentimiento, o al mismo tiempo, nada de eso quitará nuestro pecado. Solamente la sangre de Jesús. La Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y si nosotros vamos al libro de Éxodo y nos encontramos un ejemplo precioso, cuando Dios le habla por medio de Moisés al pueblo para salir, le dice que preparen un cordero y que tomen la sangre del cordero y lo pongan sobre los dinteles de las casas, porque la muerte pasará, el ángel de la muerte vendrá sobre todas las casas y matará a todos aquellos primogénitos donde no estuviese la sangre. Miren, noten que el Señor no le dijo por medio de Moisés al pueblo, oren, que es necesario la oración. Con esto no le estoy diciendo que no ore, pero para que usted note la importancia de la sangre. Él les dijo, no les dijo vayan en penitencia, no les dijo prométanme algo, prométanme en comportarse en bien. Dios les mandó que pusieran de la sangre del cordero inmolado en los dinteles de las puertas. Y Dios no se fijó en qué tipo de personas estaban poniendo la sangre en sus puertas. Eso está hablando de oportunidad. Dios le está dando la oportunidad en esta mañana a todo aquel que se quiera acercar a Él. Y cuando el ángel de la muerte pasó, no pasó mirando quiénes estaban dentro de la casa, quiénes eran, qué cosas habían hecho, qué tipo de vida habían llevado. No, el ángel de la muerte pasó mirando en qué casas no estaba la sangre. Y donde estaba la sangre, fueron salvos. Porque la sangre fue derramada para salvación. Su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué debo hacer cuando he pecado? Cuando me siento alejado de Dios. Simplemente lo que tienes que hacer en esta mañana es confesar ese pecado a Dios y creer que la sangre de Jesús te limpia. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Una vez que hayamos confesado nuestros pecados, inmediatamente se desvanece toda distancia que haya entre nosotros y Dios. Dios se acerca a ti, o mejor, tú te acercas a Dios, porque tu corazón, por medio del pecado, se distancia de Él. En ese momento, no te debes de preocupar si sentimos o no que hemos sido perdonados, porque la sangre de Cristo que ha sido derramada te lo confirma. Confirma que Dios te perdonó por medio de la sangre de su Hijo. Eso es lo que sucedió en la noche de la Pascua, el día que Él tomó el lugar del Cordero que iba a ser inmolado para perdón de pecados. Por eso Él fue a la cruz, por eso aceptó los golpes, el vituperio. Por eso aún Barrabás, cuando estuvo delante de Él, por el solo hecho de que Jesús estuviese en ese lugar, Barrabás fue libre. Y nosotros somos la tipología de Barrabás. Hemos estado muertos en delitos y pecados, apartados de Dios. Y hemos muchos elegido seguir viviendo así. Pero otros han elegido a Cristo. Eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario, donde habían dos delincuentes. Mucha gente dice había un ladrón bueno y uno malo, pero en realidad los dos eran ladrones, los dos eran malos, los dos merecían el castigo que estaban recibiendo por sus delitos y por sus pecados. Pero uno de ellos, algo sucedió en su interior. En uno de ellos algo pasó dentro de él y sintió a quien tenía al lado y vino a él un arrepentimiento genuino. Y por eso le dijo, perdóname, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo
Hoy mismo estarás conmigo. No le dijo mañana, no le dijo en un mes, le dijo hoy mismo, cuando partas de esta tierra, irás conmigo a la presencia del Padre. Y todo eso a causa de su hermosa sangre. Todo eso a causa de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. No sientas más culpa en tu conciencia. Ese es uno de los problemas que el hombre tiene. El hombre tiene un problema consigo mismo, un problema interior. Y para que tú puedas recibir el perdón de Dios, hoy debes perdonarte tú primero. Tus pecados han sido perdonados, dice la palabra, si te arrepentiste de corazón. Si no lo has hecho, hazlo ahora. Si Jesús no es tu Señor, invítale ahora a entrar. Y cuando eso sucede, dice la Biblia, que el Señor toma todos tus pecados, independientemente de los que hayan sido, de lo crueles, lo malo que hayan sido, de los aborrecibles por el hombre que hayan podido ser, y los echa al fondo del mar. Y hay algo precioso, nunca más los vuelve a recuperar para echártelos en cara. Nunca más vuelve al fondo del mar a sacar aquello para juzgarte. Esa es la obra de Satanás. Ir al fondo del mar a sacar nuestros pecados, a sacar la basura para señalar lo que nosotros hemos hecho. Por tal motivo, no permitas que la culpa, que el juicio de las personas te aparten del corazón de Dios. Si te has arrepentido, eres libre, recíbelo y empieza a dar fruto de ese arrepentimiento. Nuestros pecados ofenden a Dios, por eso Dios los echó al fondo del mar. Abandona ahora ese sentimiento de culpa. Quita esa mancha que dejó el pecado en tu conciencia. Es necesario que vuelvas a tener la mente de niño, donde no hay mancha. Porque en nuestra vida de adultos las manchas se van acumulando y van provocando en nuestro corazón diferentes tipos de cosas: ira, enojo, amargura, resentimiento. Hoy dile: Señor, límpiame con tu bálsamo, con tu sangre preciosa, sangre que se derramó en la cruz del Calvario por mí. Hoy recibo, Señor, esa limpieza en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en el nombre de Jesús. Esa es mi oración en esta mañana por ti que me escuchas. Hoy oro para que tu alma sea regenerada y vuelvas a la presencia del Padre. El Padre está preguntando como le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Ahora yo te pregunto, ¿qué te llevó al lugar donde estás? ¿Estás en amargura, en depresión, en ansiedad, en ira, en enojo, en contienda? ¿Vives con resentimiento hacia alguien? ¿Odias a alguien por cosas que sucedieron? ¿De algo que tú consideras injusto según el concepto que tú tienes de justicia? Preséntate delante de Dios. Llévale todas las cargas, llévale todos los pensamientos y dile: descanso en ti. Deposito todas las acusaciones delante de ti. Recuerda que si alguien te acusa, el único que acusa es el Satanás, que es el acusador. Él es el que señala, acusa. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores y todos tenemos la misma oportunidad de redención por medio del arrepentimiento, por medio de la sangre de Jesús. Toma hoy unos minutos después de escuchar este audio para decirle: Señor, perdona mis pecados, sana mi vida, transforma mi alma, cambia mi corazón, renuévame. Me rindo a ti. Reconozco que sin ti nada soy, nada puedo hacer, y a ningún lugar me dirijo. Hoy te acepto como mi único dueño, mi Salvador. Hoy restauro mi relación contigo y acerco mi corazón a ti. Salgo del lugar donde he estado escondido y voy a tu presencia, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios guarde tu corazón y Dios derrame gracia y favor sobre ti, en el nombre de Jesús.